Bueno, el congresista Juan Paricho Quiacota tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. El Ejecutivo ha venido realizando, y creo que de forma muy plausible, consejos descentralizados, consejos de ministros descentralizados, y ha realizado esto en diferentes regiones. Políticamente es un aspecto muy interesante porque hace de que el Ejecutivo y sus ministros se vinculen con las autoridades regionales y locales. Políticamente me parece súper importante ese tipo de articulación. Pero el tema es que lo político y el gesto político de una acción descentralizada de este tipo se articula y aterriza si es que estos compromisos se reflejan en términos presupuestales. Y si no se reflejan, simplemente se queda en el discurso político. Y eso es muy peligroso porque se levanta un conjunto de expectativas en los diversos espacios regionales donde se realizan los CDNs. Y una de las carteras que se ha comprometido con un conjunto de obras en estos consejos descentralizados es precisamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ustedes han evaluado el conjunto de compromisos que existen entre los CDNs que se han dado a nivel nacional y cómo esto ha sido reflejado en términos presupuestales, porque si no lo es, estaríamos generando un problema tremendo y se elevan las expectativas en las regiones y la ejecución, la práctica concreta de ya plantear proyectos que tengan que ejecutarse no se refleja en el presupuesto. Puede traer profundas decepciones y obviamente puede ser ápice de conflictos sociales que nadie lo quiere. Eso es un tema que hay que buscarle el equilibrio entre lo político y lo concreto en términos de ejecución presupuestal. Bueno, eso lo digo así en términos generales y ahora quisiera tocar lo específico. Después de lo de La Haya, ¿sí?, se hizo un CDN en Locumba, Tacna, y hubo un conjunto de compromisos de Consejo de Ministros en relación a Tacna. Yo no quiero tocar todos los compromisos, sino los que están relacionados a su cartera, lo que tiene que ver el Ministerio de Transportes propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, uno de los compromisos ahí fuertes y que no solamente se ha dado por temas del CDN, sino ya inclusive es un tema que se dio desde los tiempos de campaña. Hay que recordar de que Ollanta hace sus primeros movimientos en Tacna y fundamentalmente en Locumba, y es por eso el gesto político de hacer el CDN en Locumba. Es la carretera Tacna-Colpa-La Paz. Esta carretera, obviamente, es compromiso político, planteado por el presidente de la República, es compromiso político planteado en el CDN, es compromiso político refrendado y aceptado públicamente por el exministro Paredes, lo ha ido a Tacna varias veces y ha dicho que la carretera si va, lo hacemos, ¿sí? O sea, es un compromiso que ha generado mucha expectativa. Sé que se ha avanzado en términos de algunas articulaciones y que la SAUDER va a hacer los estudios definitivos y se busca el mecanismo para cortar precisamente la situación de que la carretera tenga que hacerse. Y los estudios lo hace una organización privada como parte de su responsabilidad ante la región, pues está muchos años ahí. Y entonces eso hace que se recorte el asunto. Y la idea era que el proyecto tenga que comenzar en el 2015. Y así fue la promesa en el CDN, la promesa del anterior ministro, y supongo que usted como parte de responsable de la cartera, es la promesa también del actual ministerio. Pero no lo encuentro como expresión presupuestal. O sea, uno lee el presupuesto y no lo encuentro. Entonces, ¿cómo es que un compromiso planteado con mucha energía, mucha fuerza, mucha voluntad política, no se expresa en términos presupuestales? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que preocupa, ¿no? O sea, porque debe haber un correlato entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? En lo que se plantea en términos políticos y en lo que se expresa en términos presupuestales.
Eso es un tema. Bueno, si yo quiero hablar de los compromisos del CDN, yo tengo aquí el documento, de verdad que son, aquí está, son 1.044 millones comprometidos al MTC. Yo he leído partida por partida, segmento, y no encuentro nada. No encuentro absolutamente nada. Puede ser que los números gruesos estén escondiendo las cifras específicas, puede ser. En todo caso, quiero dar el beneficio de la duda, pero así, con la lectura general, simplemente no encuentro absolutamente nada. Y son 1.044 millones comprometidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como una situación y una respuesta al sacrificio que ha tenido Tacna de ser una de las únicas regiones que no tiene las 200 millas frente a su litoral. O sea, entonces, yo creo que el Tacna necesita una respuesta clara, va, no va, se hace o no se hace. O sea, porque si no, simplemente yo voy a tener que decir a Tacna, no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces necesita una explicación clara, correcta sobre este tema. Eso es en relación a los consejos descentralizados de ministros, pero yo estoy preocupado por la ejecución presupuestal. Te he dicho que vamos a llegar a un buen presupuesto, estamos al 56.3, con fecha 6 de octubre de este año. Estamos en ejecución el 56.3. Y he contabilizado, me he dado la molestia de contabilizar todos los proyectos y tengo 131 proyectos con ejecución cero. Bueno, podemos decir que hay muchos que aparecen el título del proyecto, pero no aparecen ni PIA ni como PIN en el 2014, aparece 00 y ejecución cero. Pero bueno, diciendo, sí, pues ya bueno, no le pusieron ni un presupuesto, obviamente la ejecución va a ser cero, pero encontramos 64 proyectos que sí tienen presupuesto, PIA en algunos casos, en otros casos PIN, y 64 proyectos con ejecución cero. ¿Son proyectos irrelevantes? ¿Qué pasó? ¿Problemas de gestión? Si están presupuestados, aparece como PIA, quiere decir que ya hay un expediente técnico, ya el proyecto es viable, por eso se expresa el término presupuestal. Y si aparece como PIN, quiere decir y antes había cero, quiere decir que el presupuesto modificado se dio por una reacción positiva que tuvo el Ministerio, que ya hubo el estudio y ya lo incorporé. Pero 64 proyectos, cero. Y con un 56.3, obviamente que llama la atención, señor ministro. O sea, yo creo que eso necesita una explicación. Debe tener una razón. Usted dice que vamos a llegar a casi llegar a tratar de cumplir el presupuesto. En todo caso, ahí hay un tema que hay que responder, salvo que el peso de la ejecución presupuestal sea en uno o dos proyectos donde se vaya toda la plata y los otros proyectos simplemente quedan con su cero. Entonces, yo no estoy inventándome las cifras, está aquí, es consulta amigable del MEF, 6 de octubre de 2014, en lo que concierne a la cartera propiamente dicha. Eso es en términos de ejecución presupuestal. Pero en términos de la mirada al proyecto de presupuesto, yo sí estoy muy preocupado. Yo lo expresaba al anterior ministro, mi preocupación en relación de que cómo se concibe la ejecución presupuestal y la cartera. Claro, usted ha ingresado recientemente, probablemente esté queriendo hacer algunos ajustes. Me parece interesante la visión del Ministerio de Transportes cuando habla, sí pues, vamos, el Ministerio de Transportes tiene la visión de mejorar la competitividad, bajar los costos logísticos, interesante, integrarlos a los mercados, buscar complementariedad, profundizar la diversificación productiva. En términos conceptuales, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en la forma en que se plantea la visión. Pero en términos de que se concibe el presupuesto y que se concibe la mirada estratégica del MTC, ahí sí me preocupa. Y no es una mirada solamente de la presente gestión, lamentablemente es una mirada arrastrada desde otras gestiones y desde otros gobiernos que no nos hemos preocupado a veces de remediar esa mirada. Sí, menores costos logísticos, mejora la competitividad, totalmente cierto. Pero ¿cuál es la política portuaria y cómo esto se refleja en términos presupuestales, por ejemplo? Si vemos el sur del país, no somos nada competitivos en relación a, por ejemplo, a ofertar conectividad con otros países. Los costos logísticos en términos portuarios son altísimos. No podemos competir
con un puerto que está en el sur. El único puerto que está articulado a las rutas marítimas internacionales es el Callao. Tenemos más de 3.000 kilómetros del litoral y no somos competitivos, ministro. Y entonces no estamos trabajando fuerte. Estamos trabajando el sistema carretero, que me parece importante, el elemento ferroviario. Le voy a suplicar a cada uno de los congresistas participantes de que seamos más concretos. Tenemos todavía un punto pendiente y no con el ánimo de cortar, sino que seamos mucho más precisos. Gracias. Voy a hacer el esfuerzo de ser mucho más preciso. Y en términos, aquí tengo, por ejemplo, la propuesta que tiene el norte de Chile en términos de integración ferroviaria. Aquí está, yo le voy a entregar, sacarle una copia y entregárselo. Cómo está concibiendo la articulación ferroviaria y cómo está pretendiendo desarrollar menores costos y competitividad el país del sur. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Ah? Y veo en términos presupuestales, en términos ferroviarios, solamente está una cantidad pequeñísima en relación al tren de Liva, Huancayo, que es poquísimo, y después el peso presupuestal en términos de lo que implicaría, por lo menos, cómo hay que desarrollar una estrategia ferroviaria, es casi nula. Si lo vemos en términos porcentuales, no le encontramos. Entonces, yo creo que hay temas que ya deberían expresarse, por lo menos como iniciativa o como por lo menos como puerta de entrada en el siguiente presupuesto. Porque si no, simplemente no estamos tomando en serio de que sí queremos desarrollar una articulación logística importante y generar competitividad, porque la competitividad lo tenemos que estructurar por ahí, por la conectividad. Eso es un elemento fundamental para construir economía en el país y no pensar la competitividad como en el siglo XIX, que solamente tiene que ver por el lado laboral o el lado ambiental. Yo creo que hay temas que se pueden reducir costos generando articulación. A mí en la cartera me parece sumamente estratégico para desarrollar este elemento, pero sin embargo esa mirada no lo estamos viendo en términos presupuestales. Y en el diseño que se igualmente, donde están los 4 ejes, no aparece. Y eso, de verdad, yo creo que hay que replantear la mirada, porque simplemente no vamos a lograr una integración de mercados, comercio nacional e internacional, ¿bajo qué puertos? Sí. Vamos a concluir. Yo sé que usted está sumamente preocupado por el tiempo. Vamos a concluir con esto. Entonces, yo creo que se necesita una mirada estratégica en términos presupuestales, hacia dónde vamos, cómo es que desarrollamos políticas mirando competitividad, y creo que eso lamentablemente todavía no se está expresando en términos presupuestales. La política se refleja y aterriza en el presupuesto, o si no se queda solamente en discurso. Entonces, yo creo que ese concepto es básico, importante considerarlo. Yo creo que hay temas que hay que desmembrar y lo iremos conversando, en todo caso, señor ministro.